Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, amados hermanos que nos escuchan en tu programa Mi alma tiene sed de Dios, el cual ha sido de gran bendición para muchos, y el Señor ha sido bueno porque nos ha permitido edificarnos juntamente en la palabra, en su presencia, en la oración. Así que venimos pues agradecidos con el Señor por este día más que nos da para poder ser ministrados por su Espíritu y aprender de Él. Gracias, Señor, porque nos permites también reunirnos con nuestros hermanos para presentar a ti las peticiones de oración, Señor, las cuales tú ya conoces, pero que tú, Señor, te complaces en bendecirnos, en sanar, en proveer, en salvar, en restaurar a aquellos, Señor, de tu pueblo que están pasando por diferentes luchas o pruebas. Te damos gracias, Señor, y ponemos este programa en tus manos en el nombre de Jesús. Buenas noches, mis hermanos. Les saluda a su hermano en Cristo, Sergio Argueta, y el Señor ponía pues, en esta hora a hablar acerca de la hora que viene y ahora es, dice. Y vamos a aprender acerca de ese tiempo. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? ¿Verdad? Porque eso es importante, conocer qué tiempo estamos viviendo nosotros. Y no afanarnos, no ofuscarnos por los tiempos que estamos viviendo, sino qué tiempo pide el Señor que viva su iglesia ahora. Y eso es lo que queremos entender a la luz de la palabra. Y para ello quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 33. Y dice así: Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Mire qué interesante pregunta la que le hizo. Pilato acababa de regresar de hablar con Caifás, que estaba ahí en el pretorio. El pretorio era el lugar o el palacio donde vivía el procurador de Judea, que en este caso era Poncio Pilato. Era la residencia del procurador, y eso le llamaban pretorio. Y él tenía a su disposición una guardia que le llamaban la guardia pretoriana, y era donde pues ahí vivía él, ¿verdad? Entonces él era el procurador encargado en ese momento. Él ahí vivía y juzgaba. Él dice, el pretor romano era el procurador, así le decían, de esa provincia, la provincia de Jerusalén. Entonces, pues como era un tema de juzgar, de ventilar ese juicio ahí en el pretorio, pues por eso estaba ahí Poncio Pilato. Y ahí habían llevado a Jesús, dice, de la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote, al pretorio. O sea, como quien dice, lo llevaron donde vivía el procurador, lo que dijéramos hoy, al ministerio público, ¿verdad? Y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse, dice el versículo 28, y poder comer la Pascua. Pilato pues salió fuera hacia ellos, que él ahí vivía, y dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Y ellos respondieron: si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado.
dice el versículo 30. Entonces Pilato les dijo: se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido. Entonces ellos respondieron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. O sea que la intención de ellos era matarlo. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra de que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Y entonces aquí es donde estábamos detenidos en la lectura que hicimos al inicio. Dice: y Pilato volvió a entrar al pretorio, porque había salido a hablar con Caifás, pero habiendo regresado, llamó a Jesús, porque ya estaba ahí adentro, y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y miren la respuesta tan preciosa, tan profunda que el Señor dio. Y dice: Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Mire qué interesante, hermano, porque esa respuesta la tenemos que tener en nuestro corazón. Si decimos que Jesús es Rey, si es nuestro Señor, si es nuestro Salvador, lo estamos diciendo por nuestra propia cuenta, porque hemos tenido la experiencia en Cristo Jesús de nuevo nacimiento, o lo decimos porque otros nos hablaron y nos dijeron acerca de Jesús. Porque eso pasa muchas veces. Seguimos un Cristo porque un hijo ve a sus padres servir a Dios, asistir a la iglesia, y entonces él dice: bueno, yo ya soy cristiano porque mis padres lo hacen. O un esposo puede decir lo mismo de una esposa, que la sigue y participa y los dos están en actividades, pero tal vez no ha tenido la experiencia de nacer de nuevo en Cristo Jesús, como dice la Escritura. O podemos estar siguiendo a alguien, o un muchacho que se enamora de una muchacha que es cristiana y la sigue a la iglesia y aceptó a Cristo. Sí, yo acepté, y lo hace por un interés, pero no de su propia cuenta. Así como le preguntó Jesús a Pilato: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Y esa es la pregunta. ¿Tú estás seguro en quién has creído? ¿Estás seguro de tu salvación? Si esa respuesta es segura, con convicción en tu corazón, que nace de tu interior, diciendo sí, entonces está el testimonio interior en tu vida de que eres hijo de Dios, de que eres salvo. Pero si titubeas o de una vez dices no has tenido la experiencia. Y está bien, tienes la oportunidad de venir a Cristo y entregarle tu vida. Y entonces Jesús le responde así a Pilato, y Pilato contestó: ¿acaso soy judío? ¿Yo judío? Como quien dice: si yo te pregunté que eras rey de los judíos, yo soy romano, tú no eres mi rey, yo ya tengo un rey, es un emperador. Pero como quien dice: ¿acaso soy judío como para creer que tú seas el rey? O sea, tus propios paisanos son los que deben estar seguros de que tú eres su rey. Ese es el mensaje de Pilato, porque él mismo le dice: ¿acaso soy judío? Tu nación, le dice, y los principales sacerdotes te entregaron a mí. Como quien dice, no te reconocen como rey. Por eso le hizo la pregunta: ¿qué has hecho? Le pregunta a Pilato. Y entonces Jesús le responde la primera pregunta. Cuando le hizo la pregunta, valga la redundancia: ¿eres tú rey de los judíos? Y entonces Jesús le responde: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. O sea, ahí le está respondiendo que sí tienen un reino, él sí es rey, pero que no es de este mundo. Y vea qué interesante la oración que sigue: pero ahora, dice, mi reino no es de aquí.
Entonces, mire hermano, ahí es donde el Señor aclara. Ahora, todavía el reino no ha sido implantado. Todavía no es de aquí. Ahorita el reino es necesario que esté en los corazones de aquellos que creen en Jesús. Es un reino que no se ve. No se ve externamente. Nosotros nos convertimos, pero físicamente seguimos siendo lo mismo. Afuera no cambió nada. Pero el reino que Jesús vino a implantar primero fue en el corazón de los hombres que creen en Jesús. Esos entran al reino del Señor y su naturaleza les cambiado para vivir conforme a ese reino, para dar frutos conforme a ese reino, para cambiar su manera de pensar, para cambiar su manera de hablar. A veces no somos dignos representantes de ese reino al cual ahora pertenecemos, porque todavía echamos mano del reino de las tinieblas del cual venimos. Pero ahora venimos al reino de su luz admirable, que nos tiene que alumbrar Cristo para que hablemos el lenguaje del reino de Dios, el poder del reino de Dios, porque dice que nosotros ahora podemos traer poderes del siglo venidero a este tiempo. Por eso Jesús dijo, pero ahora mi reino no es de aquí. Pero va a haber un día, hermano, donde su reino sí va a ser aquí, implantado. Quieran los hombres o no lo quieran. Lo quieran creer o no lo quieran creer. El reino va a ser implantado por Jesús, que va a ser el Rey, manifestado como tal. Primero vino como Cordero que quita el pecado, y así lo anunció Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, no que lo cubre como hacían los corderos que por muchos años los judíos sacrificaron, sino que dice, este no lo cubre, este lo quita, este Cordero escogido de Dios. Pero cuando Él venga en su reino a implantarlo, ya no viene como Cordero, sino viene como aquel majestuoso león de la tribu de Judá, dice Apocalipsis. Entonces, Él viene, ese es el tiempo que ya viene. Entonces, ¿en qué tiempo estamos ahora? Pues debemos de entender que estamos en el tiempo en que el reino de Dios es como aquella levadura que esconden en la masa. Así dijo en una parábola el Señor. Ese es el reino de Dios, ahí está escondido. Pero se tiene que manifestar en frutos, en dones, en una vida cambiada, en un lenguaje diferente, en una forma de actuar diferente. Y eso choca con el reino de las tinieblas. Y por eso algunos hombres se preguntan, bueno, ¿y por qué no actúas igual que los demás? ¿Verdad? ¿Cuál es qué tienes adentro? ¿Qué tienes ahí? Y entonces ahí nos damos cuenta de que hay un reino dentro de nosotros que está manifestándose exteriormente, cambiando a ese hombre, haciéndolo a la imagen de Jesús, de un hombre maduro, dice Efesios 4:11, ayudado por los ministerios, dice, que vienen a edificar al cuerpo, para que no seamos niños, dice. Aquel que se dice hijo de Dios, que ha sido llamado a este reino y vive como niño, no está siendo digno representante. El niño tiene su tiempo, pero no después de muchos años sigue siendo niño. Tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que desarrollarse a una estatura, a un nivel de hombre maduro. Entonces, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿De qué hora estamos hablando? Porque Jesús dijo, ahora no es de aquí. ¿Sí? Es decir, visible. Y entonces viene y avanzando un poquito en los demás versículos, dice, así que tú eres rey, le vuelve a decir Pilato a Jesús preguntándole. Y entonces
le dice Jesús a Pilato: tú dices que soy rey. Y respondió Jesús: para esto yo he nacido. Mire qué convicción, mi hermano, y qué claridad del llamado. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y ese es el camino de aquel que ha creído en Jesús, que la verdad mora en él, y él va a seguir a Jesús porque escucha su voz, porque es de la verdad. Y aquí viene una pregunta profunda que Pilato le hace a Jesús: ¿qué es la verdad? Y la tenía enfrente, hermanos, la tenía enfrente, pero no le había sido revelado. Y dice que Jesús no le respondió esta pregunta. Si Jesús se la explica y el Padre decide darle revelación, ese hombre se convierte ahí y cree. Porque era difícil creer que el que tenía enfrente era Jesús. No tenía esa apariencia, no tenía una vestidura atractiva, ni el físico atractivo, porque ya había sido de alguna manera vituperado, aunque no totalmente, sino que dice: y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Mi hermano, el procurador, por así decirlo, le hizo el examen y no encontró ningún delito. Entonces, ¿cómo ves de fabuloso las respuestas que el Señor dio? Las respuestas que el Señor le dio a Pilato y las preguntas que este hombre tenía. Pero la última ya no se la respondió, porque era ahí sí que ya el último trecho para que él reconociera a Jesús. Pero es costumbre, dice, entre ustedes, le dice Pilato a los judíos, que le suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Porque era una costumbre de ellos, de los judíos, no de los romanos. Pero Pilato accedió. Y entonces le dijo: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Y entonces volvieron a gritar: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón, mi hermano. Entonces el hombre, cuando está en ese valle de la decisión, teniendo la oportunidad de salir de su pecado, de salir de la oscuridad, de salir de la esclavitud, a veces consiente en seguir en su pecado y prefiere seguir viviendo como Barrabás, ¿verdad? Y entonces esa fue la manera que ellos seleccionaron. Pero yo quiero que nos enfoquemos a qué tiempo estamos. Cuando Jesús dijo: mi reino no es de aquí ahora, está hablando del reino del que sí es ahora, pero un reino que se manifiesta en los corazones de los hombres, en aquellos que han creído. Y vamos a ver esa parte. Para ello siempre seguimos en el Evangelio de Juan, solo que nos vamos a ir a Juan capítulo 5, versículo 25. Y aquí vamos a entender de qué reino estaba hablando el Señor, que ese sí es ahora, no el manifestado que muchos hoy día, a través de la política o a través de influencias, quieren establecer un reino hoy, poniendo hijos de Dios en puestos de eminencia, para implantar un reino que todavía no es ese el tiempo, hermanos, ni las personas indicadas, sino Cristo es el que directamente va a venir a poner el reino visible y a sojuzgar a las naciones, dice el Salmo 2. Entonces, no es la intervención humana de hijos de Dios involucrándose en
política los que van a resolver esto. No estoy hablando de política, sino estoy hablando de la ubicación del tiempo en el que estamos hoy. Y dice aquí en Juan 5:25, dice, el 24 dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Mira lo que está explicando el Señor. Pero el siguiente versículo aclara que ese es el tiempo de hoy. Y dice, en verdad les digo que viene la hora. Y ahí está. Y ahora es. Ese es el tiempo de hoy. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Y no está hablando de los muertos que están en el sepulcro, hermano. La voz de ahora. El llamado de ahora, o a esa hora a la que se refiere Jesús, sino aquellos hombres que están muertos en sus delitos y pecados, pero que al oír el llamado de Jesús al arrepentimiento y a la conversión, pasan de muerte a vida, que fue el versículo anterior que leímos. Lo vuelvo a repetir. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, al Padre que envió al Hijo, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, o sea, ha resucitado. Entonces Jesús habla de eso en el siguiente versículo, de esos muertos. En verdad les digo que viene la hora y ahora es. Este es el tiempo, ese es el reino de hoy, en el que el Señor está resucitando a aquellos hombres que han oído su voz, que creen en el mensaje de Jesús, que creen en el que el Padre envió. Y dice, para que oigan su voz, y los muertos oirán la voz del Hijo. Es la del Hijo, y los que oigan vivirán. Y entonces, pero mire, hace la diferencia con el otro tiempo, el que vendrá. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también el Hijo, también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Y viene el 28, que ahí aclara otra resurrección, pero que esa sí es de los sepulcros. Dice, no se queden asombrados, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y esa sí no dijo, y ahora es, porque ese no es el tiempo. Y saldrán, dice, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Eso va a ser en el tiempo final, hermano, en el final, porque dice que el mar entregará a sus muertos, la tierra entregará a sus muertos, el Hades entregará a sus muertos, hermano. Y entonces dice, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, los que practicaron lo malo a juicio. Entonces Jesús habla ahí de dos resurrecciones. La primera, que es de hombres que andan muertos y que Dios los saca de las tinieblas, de esas obras de muerto, ¿verdad? Que eran nuestros pecados que nos mantenían ahí. No sé en qué pecado andabas tú, yo sí sé en qué andaba yo, pero igual estaba muerto. Pero cuando oí la voz del Hijo de Dios, que me llamó, y el Espíritu Santo me llevó a enfrentarme a mi condición delante del Señor en la cruz, ahí era mi momento, mi oportunidad de arrepentirme y de pedirle misericordia al Señor, que me perdonara, que me cambiara. Ya no quería ser el mismo, y que le daba mi corazón, que Él entrara, porque yo mismo no podía arreglar mi vida. Y vino la visitación de Dios y me cambió, hermano, porque nadie puede de sí mismo cambiarse, sino que el Espíritu de Dios trae a aquellos que van a ser salvos. Hay una unción de salvación
El predicador puede estar al frente invitando, pero el que hace la obra, el que lo llevó ese día a escuchar el llamado, fue el Espíritu Santo. Y Él es el que lo lleva y lo hace pasar al frente. Le convence la voluntad y uno cede, porque le hace ver su condición miserable, para que uno acuda a ese llamado de salvación y entre uno al arca, ¿verdad? Entonces Jesús habla de esa resurrección primero, pero después habla de otra, que esa dice que los que están en los sepulcros oirán su voz, dice. Y eso sí, hermano, ya se levantan o para resurrección de vida o resurrección de juicio, pero ese será otro tiempo. Lo importante es que entendamos en qué tiempo estamos ahora. Ahorita es un tiempo aceptable de salvación, hermanos, de restauración, de arrepentimiento, de gracia, en la cual si fallamos tenemos abogado. Ese es el tiempo de hoy, es el año agradable del Señor. Pero habla de hora, fíjese, y ahora es, dice. Bueno, y luego vamos a ver otro tiempo que ya vino y que ahora es. Está en Juan capítulo 4, versículo 21. Se recuerda usted de la samaritana, ¿verdad? Cuando el Señor la encuentra en el pozo y Jesús le dice, leyendo el 4:21, dice: mujer, cree lo que te digo. Dice: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. ¿Sí? Si ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y en efecto sí, porque Jesús era judío. Pero la hora viene, dice, y ahora es. Ese es el tiempo de hoy. Otra vez, el que habíamos hablado. Habíamos hablado tiempo de salvación, tiempo de restauración. Es hora de sanidad del alma, de traer poderes del siglo venidero para que hayan sanidades en el cuerpo, que hayan liberaciones, hermano, porque eso solo el poder de Dios lo puede hacer. Ese es el tiempo, pero también viene otro tiempo, y ahora está, que dice, cuando los verdaderos, dice, pero la hora viene, dice el 23, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces, mi hermano, cómo es importante que el pueblo de Dios fluya en una adoración genuina, en espíritu. ¿Qué es en espíritu? Es diferente al entendimiento. El entendimiento son los cantos que nosotros hablamos, porque sabemos la letra, sabemos la melodía, y entonces la cantamos, ya sea individualmente o congregacionalmente, y nos gozamos. Pero adorar en el espíritu, el entendimiento se queda corto, hermano. Sino que es ese espíritu de aquel que ha nacido de nuevo. Ese puede adorar a Dios hablando verdad, y el Espíritu lo ayuda, a veces con gemidos indecibles, en el cual tú puedes adorar. Puedes empezar con el entendimiento diciendo verdad, por supuesto. Dios, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres digno, Señor. No hay otro como tú, tan bueno, tan hermoso. Tú has sido maravilloso, tú nos has salvado, nos has sacado de tinieblas, tú estás en tu trono majestuoso. Y entonces cuando uno siente, hermano, el Espíritu lo lleva a adorar en verdad y en espíritu, y empiezas a hablar un lenguaje que aquellos que han sido bautizados en el Espíritu Santo tienen esa expresión, y esos es necesario que adoren, porque el Padre a
tales adoradores busca. Ese es el tiempo de ahora, hermano. Nuestras reuniones tienen que llevarnos a eso. Tú tienes en tu devocional personal, tienes que llevar eso. Y si no has sido bautizado por el Espíritu Santo, anhela ser bautizado. Está en la palabra, lo dice, que anhelemos. Y Dios dice que si nosotros, siendo malos, damos de buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cómo no nos dará, dice, el Espíritu Santo a nosotros? Entonces, no solo está en nosotros el Espíritu Santo, porque el momento que tú recibes a Jesús, el Espíritu está en ti, pero quiere que esté sobre ti para llevarte a esas experiencias de adoración, con unción, con autoridad, para vencer lo malo, para vencer opresiones del diablo, para vencer enfermedades, en la voluntad de Dios, por supuesto, ¿verdad? Porque a veces no es la voluntad de Dios sanar una enfermedad, pero está tratando tu alma, y ahí está el Espíritu de Dios. No es para que te desanimes, sino es para modelarte y perfeccionarte. Ese es el tiempo de hoy. Ahora viene la hora, dice, y ahora es. Y ya vamos a ir terminando para luego pasar a orar. Entonces, hermano, también más adelante Juan 16:2 y en Juan 16:32 ya le habla a los discípulos y le dice: viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está haciendo el bien, y seréis esparcidos y perseguidos por causa de mi nombre. Esa hora también está, ¿verdad? Pero no había llegado cuando Jesús lo había dicho, porque todavía estaban con él, pero después iba a venir ese tiempo. Pero quiero irme a la última hora, porque también el reloj se está acabando el tiempo, ¿va, mis hermanos? Y lo sabemos. Dice en primera de Juan 2:18. Y con este versículo terminamos, para entender que ahorita es el tiempo de buscar a Dios. Hijitos, es la última hora. Mire qué interesante, porque Jesús hablaba de la hora, decía, viene la hora y ahora es. ¿Sí? Ese es el reino hoy manifestado, cambiándonos de la esclavitud de Babilonia y de Egipto, y pasarnos al reino de su luz, donde el que representa la luz de ese hombre tiene que ser diferente, hermano. Tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Hijitos, dice, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. O sea, viene una hora en que se va a manifestar el verdadero anticristo. Pero el espíritu del anticristo ya está desde aquel tiempo. Y han surgido muchos, dice. Por eso sabemos que es la última hora. Y la hora no es que se miden 60 segundos, hermano. La hora es un periodo. Porque mire desde cuándo está esa hora final que viene hablando. Pero hoy sí, hermano, ya estamos entrando, creo que a los minutos finales. Pero ese será ya otra hora, otro tiempo que no es para nosotros, sino que ahorita es la hora que ya vino, que Jesús dijo. Tienes que crecer en ese reino de Dios. Tienes que dar frutos de una nueva vida en Jesús, que has resucitado, que hemos resucitado, hermanos. Que se manifieste ese reino de Dios en nosotros, en nuestra casa, en el trabajo, en la universidad o en la escuela, donde estemos, hermano. Donde no vamos a encajar con el mundo, no vamos a encajar con las corrientes, no vamos a encajar con las doctrinas de este mundo, muchas veces demoníacos, sino que el reino de luz, dice, va a sufrir violencia y solo los valientes lo toman. Hermano, ya ha estado sufriendo violencia. ¿De qué tiempos? Y tú mismo la has padecido, yo la he padecido. Así que primero encomendémonos al Señor estando a cuentas, y segundo, crezcamos en esa hora en la que estamos, porque ahorita es tiempo agradable. En tiempo propicio te he escuchado, dijo el Señor, y te mostré mi amor y mi misericordia. Por tanto, dice, Él se va a glorificar en nuestra vida. Entonces, hermanos,
tenemos que entender que ese es el tiempo, el ahora. Ya vendrá otro tiempo donde el Señor no quiere que entremos en ese tiempo, porque a este tiempo hemos sido llamados. No todos son llamados, pero los que hemos sido llamados es con ese propósito de madurar a ese hombre, a esa estatura que es Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Nos convenimos juntos para orar por las peticiones que pues han llegado a la radio, a la cabina, y siempre pues ponemos primero las necesidades de sanidad, que el hermano Jorge dice oración por su salud, tiene problemas de circulación por problemas de trombosis. Lisette Isabel dice tiene diabetes y problemas cardíacos. Michelle también por su salud, igual que Ivonne por su salud, igual que Julianel, igual que Blanca. Rita pide oración por su salud, es paciente diabético y debe de operarse la rodilla. Claudia tiene problemas en su matriz. Paola, oración por su salud. Charlotte, por la salud de su hijo Rodrigo, dice que tiene 13 años y se encuentra internado por dengue hemorrágico. Por la salud de su hija Abby. Nos convenimos, mis amados hermanos, poniéndonos delante del Señor. Padre Santo, estas peticiones que hemos nombrado por nombre, Señor, y por necesidad, pedimos tu auxilio, la intervención de tu Espíritu, Señor, en cada una de estas vidas, Señor, con una unción de sanidad, con una unción, Señor, de salud, con una unción, Señor, de liberación sobre esas opresiones del diablo que están ahí tomando, Señor, esos órganos del cuerpo, diabetes, Señor, circulación, trombosis, Señor, echamos fuera en el nombre de Jesús ese dengue hemorrágico que tiene este joven, Señor. Te pedimos que fortalezca su cuerpo y resista ese virus, Señor, que ha invadido su cuerpo, Señor, y se ha expulsado en el nombre de Jesús. Por favor, Señor amado, te lo suplicamos, Señor, por diabetes, problemas cardíacos, Señor. Que tú te manifiestes, Padre bendito, en el nombre de Jesús. También oramos por nuestra hermana Ceci, por su pronta recuperación, ¿verdad?, de su salud. Miriam pide por su salud. Omar también dice lo hirieron en una pierna. Camila por sanidad. Lucía pide por su mami Lucrecia y su papá Samuel. Rosemary por su salud se encuentra internada. Lisette Isabel, bueno, sí, amén. Entonces ahorita cerramos ese bloque de salud. Padre, ponemos, Señor, estas necesidades también que hemos presentado delante de ti, Señor, mencionando los nombres, mencionando la enfermedad, reconociendo, Señor, que tú pagaste en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que tú intervengas, Señor, sanando estos cuerpos, Señor, mostrándote a mis hermanos, fortaleciendo sus almas, Señor, sabiendo que también a través de la prueba del cuerpo son tratados. Y aquellos que ya fueron operados, Señor, te pedimos por su recuperación pronta, Señor. También por el hermano que fue herido de bala, Señor. Padre, que no haya tocado ningún órgano vital, Señor, sino que pueda ser sanado por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Señor, también pedimos por problemas económicos. Pide mi hermana Lidia Isabel, también el hermano Jorge, hermana Michelle, hermana Jennifer, hermana Ivonne, hermano Hugo Leonel. Midian también pide oración por trabajo. José Rolando dice también que le puedan pagar en su trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu nombre sobre todo nombre, venimos pidiéndote por estos problemas económicos que tienen mis hermanos, falta de trabajo, falta de ingresos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, y les proveas. También, Señor, te pedimos por hermano José Rolando, que no le han hecho su pago, Señor. Padre, hoy desatamos esas potestades que tienen tomadas las personas, Señor, que no liberan ese pago, Señor. Padre, toca su corazón, Señor, y
Suelta, Señor, en el nombre de Jesús, a estas personas para que ellos puedan, Señor, pagarle justicia a tu Hijo, Señor, en el nombre de Jesús. También, Señor, piden por salvación, hermano Jorge, problemas de vicios, problemas de violencia, también liberación espiritual. Lo mismo pide Isabel, problemas de violencia, liberación espiritual. Michelle, por salvación, problemas de vicios, problemas de violencia, liberación espiritual. Jennifer, también por salvación. Ivonne, por salvación. Leonel, por salvación y problemas de violencia. Ana, por salvación y por también liberación espiritual. Omar, por salvación y le libre de toda violencia. Dice que lo asaltaron hace 20 días. Amén, así es. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por estas necesidades, Señor, que tú obres, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú te manifiestes, Señor, con salvación a aquellos que no te conocen, aquellos que no tienen la experiencia del nuevo nacimiento, Señor. Convéncelos tú de pecado, Señor, y pon en ellos la necesidad tuya, Señor, para que vengan a ti y sean salvos, Señor, y los libres de toda violencia, los libres de toda opresión del enemigo. Traiga liberación espiritual. También, Señor, Jorge pide por restauración personal, matrimonial, y de sus hijos. Lo mismo pide Isabel, lo mismo pide Michelle Lemus, lo mismo pide Jennifer Lemus, lo mismo pide Ivonne, Hugo Leonel, Ana, Oscar Andrade. Paola pide por su vida y por la de su hija. Byron pide restauración familiar. Camila por su vida espiritual y por problemas de ansiedad. Y Omar por problemas matrimoniales. Señor, tú eres bueno, Señor. Tú eres dueño de toda buena dádiva, la cual quiere dar a tus hijos, Señor. Y te pedimos, Señor, por una obra de restauración en la vida de cada uno de mis hermanos y en la de sus hijos y en sus matrimonios, Señor. Reprendemos todo problema de ansiedad que está pasando nuestra hermana Camila, Señor. Toda preocupación, Señor, toda afán, Padre, por favor, Señor, quítalo. Lo desautorizamos de la vida de mi hermana, Señor, y tú ministres reposo y paz, Señor, y ella pueda confiar en ti todos los días de su vida. Te pedimos, Señor, por cada una de las peticiones pidieron restauración, Señor, por sus matrimonios, por sus hijos, Señor, que ellos puedan glorificarte en casa, Señor, y reconocer que sin ti no pueden hacer nada, Señor. Que podamos tener tal dependencia de ti, Señor, para poder, Señor, agradarte, poder caminar y ser bendición también. Todo esto, Señor, lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.